Entonces, ¿qué tienes que preguntar? Todo. ¿Ves porno? ¿Alguna vez? Que ha habido periodistas que han recibido sobre de entidades o de personas. Igual que se compran políticos, también se compran medios, opiniones. Por ejemplo, el Chiringuito es un periodismo que hace, digamos, una persona en concreto, pero que eso no puede representar a todo el periodismo de este país. La gente va a pensar, es un tema tabú, ¿no? No lo puedes decir porque la gente va a pensar que estás loco. Ibai es muy cercano también, me lo ha reconocido que es una persona muy tímida, muy tímida. Bueno, bienvenidos a En la Furgo esta vez con Siro López. Bueno, en primer lugar, Siro, gracias por estar con nosotros. Encantado. Habrá mucha gente que te esté viendo que no sepa quién es Siro López. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, primero soy un privilegiado porque me dedico a lo que siempre fue mi sueño y lo que sería mi hobby de no haberme dedicado profesionalmente a ello, que es el periodismo y el periodismo deportivo. Empecé trabajando en prensa escrita, ahí me llegó mi primera oportunidad. Creo que es lo que peor se me da, no es que lo otro se me dé bien, pero lo que peor se me da es el periodismo escrito. Bueno, yo creo que ser consciente de las virtudes de cada uno es... Mejor ser consciente de los defectos, más de las virtudes. También, por supuesto. Sí, sí. Siro, te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Por qué accedes a hablar conmigo? Te expliqué brevemente lo que hacíamos y accediste. Intento tratar a la gente como a mí me trataron o me hubiera gustado que me trataran. Pues te lo agradecemos que tener la oportunidad de poder charlar contigo. Mira, encantado. Siro, como te decía al principio, yo no soy periodista. Yo no busco, al hablar contigo no busco titulares. Busco crecer personalmente y bueno, pues disfrutar de esa experiencia que más adelante en la charla te explicaré cómo nace y el por qué nace. Pero ¿qué no se me puede pasar? Preguntarle a Siro López. Haces las entrevistas como a mí me gusta que se hagan, sin un cuestionario. O sea, yo creo que me tienes que preguntar todo lo que te resulte a ti y a la gente que le pueda interesar esta entrevista, pues cómo es Siro López, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que preguntar? Todo. Lo que permita descubrir qué hay detrás de esa persona que sale en la tele o esa persona que habla en la radio. Yo esto me gusta definirlo un poco para la gente que a lo mejor se lo explico como una charla como amigos entre dos desconocidos. Claro, perfecto. El periodismo ha cambiado mucho en relación a hace unos años, ¿verdad? Sí, yo creo que se hace un periodismo más cercano también. Estamos un poco acostumbrados a hablar desde un pedestal, y yo creo que las redes sociales han venido para decirnos, oye, que sois como cualquier otro, que no sabéis más de deporte que a lo mejor un aficionado que lleva 40 años siguiendo ese deporte. Yo creo que ese es un poco el gran cambio que ha habido. Pero sí, a mí me da la sensación, desde mi punto de vista, que no soy profesional de esto, pero me da la sensación de que el periodismo deportivo en muchas cosas ha cambiado para bien y en otras no tanto, porque no sé tú qué opinas, pero hay muchos programas, hay mucho contenido que es como la comida rápida. Bueno, si me estás hablando, efectivamente, es entretenimiento, eso, y que tiene mucho mérito también, ¿eh? Bueno, el tema, yo he estado en programas de ese tipo, y yo, para dar nombre y apellidos, por ejemplo, el Chiringuito, que antes fue Punto Pelota, yo siempre digo lo mismo, lo pasé muy bien en algunos momentos, lo pasé mal en otros, pero yo creo que ese programa en su día tenía un 80% de información y de periodismo deportivo y un 20% de entretenimiento y de show. Yo creo que ahora la pirámide se ha invertido, no sé si intencionadamente o por personajes que han ido llegando al programa, y esa pirámide se ha convertido ahora en un 80% de entretenimiento y un 20% de periodismo. Pero sí que es verdad que a lo mejor prima más el entretenimiento y el show que el periodismo deportivo. Pero tampoco podemos, yo creo que tampoco podemos centrar todo en un programa cuya media de espectadores son de 200.000. O sea, yo creo que el seguimiento del periodismo deportivo es mucho mayor aquí en España, no se focaliza solo en un programa de televisión y repito, sin menospreciar al programa, sin quitarle ningún mérito, pero lo ven 200.000. Me puedes decir, bueno, hay un programa al mediodía que lo dirige la misma persona, que a lo mejor tampoco es el periodismo deportivo que conocemos.
correcto, y ahí a lo mejor sí que arrastra a más gente, bueno, pero que es, digamos, un periodismo que hace, digamos, una persona en concreto, pero que eso no puede representar a todo el periodismo de este país. Yo no creo que haya cambiado mucho, que han aparecido programas que son más folclóricos de los que había antes, sí. Esta es la segunda temporada que hacemos, y en la primera temporada vine a visitar a Nico Abad, no sé si... Sí. ¿La viste? Sí. Con Nico. Sí. Y Siro creo que se molestó un poco cuando le pregunté si creía que el periodismo, o que algunas ramas del periodismo estaban un poco manipuladas o había... Y me dijo, es que es como si yo me pongo a hablar de los panaderos. Si yo no tengo ni puta idea de la masa madre, ¿cómo me voy a poner a hablar de panadería? ¿Pero manipulado en qué sentido? Generar información a propósito que no es real. No, yo creo que, a ver, como en todas las profesiones hay de todo. Yo nunca pensé que al periodista se pudiera comprar. Después vas descubriendo, al principio sobre todo, pues que ha habido periodistas que han recibido sobres de entidades o de personas y tal. Bueno, ya entonces ya se te cae un poco un mito, pero también te digo que eso es una minoría, o sea, una minoría, pero una minoría que comparada a lo mejor con el mundo de la política es todavía más minoría, o sea, ya es un 0,0, quiero creer que no existe. Sí, me he llevado a alguna decepción por lo que te decía antes, porque yo no creía que hubiera ningún periodista que se levantara a las 8 de la mañana y se inventara una noticia. Después, con el paso del tiempo, claro, ya son 43 años de profesión, me he dado cuenta de que sí. Creo que es un porcentaje tan bajo que no podríamos hablar de que si existe manipulación en el mundo del periodismo, en el mundo del deporte. Por supuesto. Yo creo que en el mundo de la información general existe más aún. Existe más. Bueno, más aún no, es que existe, para mí es el mismo ejemplo que ponías de la política, ¿eh? Existe más, igual que hay... se compran políticos, también se compran medios, opiniones. Y medios enteros. Efectivamente. No somos especiales, o sea, y en nuestro mundillo también hay gente que le está haciendo daño a la profesión, ¿no? El mundo del periodismo es a veces un poco selva. Miro por mí y voy arrasando con lo que tenga delante. Te voy a contar brevemente por qué te lo digo, porque en el poco tiempo que yo llevo aquí hice un par de charlas con futbolistas de primera división, una de ellas con el portero del Levante, con Aitor Fernández. Sí, también he visto, sí. Joder, Siro. Cuando me llamaste quería saber también qué hacías, cómo lo hacías, de qué Claro, forma, que te has informado, ¿no? Me parece que con Trigueros también hiciste. Pues, con Trigueros, con Manu Trigueros, ¿no? y con Paco López también. Claro. Y sí, bueno, claro, Aitor habló de cosas que hasta ahora no había hablado Pues me llamó el departamento de comunicación del Levante, esto ni lo he contado ni tampoco me interesa contarlo, pero me llamó el departamento de comunicación del Levante diciéndome que no podía hacer eso, que yo no podía coger a un jugador, hablar con él y sacar las cosas que había dicho cuando a mí me apeteciera. A mí me sorprendió porque te digo que yo no tengo ni idea, Siro, de este mundo. Y creo que ha ido empeorando todo esto, o sea, creo que nos falta a la gente que hemos trabajado en gabinetes de prensa, nos falta educación de cómo tiene que funcionar un gabinete de prensa o una dirección de comunicación, ¿no? Al final, el director de comunicación funciona más, es más una traba que una ayuda, y no se dan cuenta que estás ayudando, muchas veces ayudas al deportista permitiendo que se dé a conocer a través del medio de comunicación, porque lo hace más humano y lo hace más cercano. En este caso, Aitor nos dio a Coque Andújar, que Coque Andújar nos lo dio por un motivo, porque nosotros también queremos salir del fútbol, queremos tocar pues todo lo que podamos, aprender. Y nos dio a Coque porque había estudiado arte y dramatización y había ya quedado con él, Siro, había quedado con él, organizado mi semana y él encantado de hacerla, tenía ganas de hacerla y nos cortaron el mismo día. El mismo día nos llamaron por lo que tú dices y están frenando también al jugador, que también a lo mejor le apetece hablar de algo que no ha hablado, claro. Siro. Ya tenemos esta cápsula, la invitada anterior nos deja una cosa que no ha hecho en su vida y de la que se arrepiente y nos deja una pregunta para el próximo invitado, sin saber quién es. Me dices si tú lo has hecho, yo no sé qué pone, y también contestas a la pregunta que te deja ella. Se arrepiente de no estudiar Derecho. ¿Sí?
y me pregunta qué es la felicidad para ti. La felicidad al final es estar a gusto contigo mismo, yo creo. Hostia, muy buena. Es muy que, buena, sí, ¿para qué lo vamos a...? Sí. Es que no hay más... No hay un grado más alto de felicidad que estar a gusto contigo mismo. Para mí, mira, me voy a guardar esa definición que has hecho porque me parece genial. Esto nace porque yo tuve una depresión, de hecho aún estoy en tratamiento, una fuerte ansiedad social. A mí, el hecho de hablar con mi familia, el hecho de hablar con mis mejores amigos, me suponía un esfuerzo muy grande, Siro, muy grande. El hecho de evitar que hubieran silencios incómodos, estaba constantemente evaluándome, constantemente evaluando qué pensarían de mí. Yo sabía que tengo una pareja maravillosa, tengo una familia maravillosa, unos amigos brutales. Y era como, lo que yo sentía era como que tenía el cielo azul para poder disfrutarlo arriba, y siempre había una nube gigante que no me dejaba. Entonces, no eras feliz contigo mismo, con lo cual no estabas a gusto contigo mismo. No, para nada, y no había manera de superarlo. Y hasta que no lo superas. Hablando de tu problemática, ¿qué tengo que hacer si estoy deprimido y tal? Pues acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, porque acudir a un psicólogo o a un psiquiatra no quiere decir que estás loco. La gente va a pensar, es un tema tabú, ¿no? No lo puedes decir porque la gente va a pensar que estás loco. Cuando tienes un problema en la vista, vas al oculista. Bueno, cuando tienes un problema que lo tienen que tratar un psicólogo, un psiquiatra, tienes que ir ahí, y no por eso estás loco. Y necesitas ayuda de un profesional. No lo escondáis, no es vergonzoso el tener un problema. Yo acudí a un profesional, al psicólogo, y elaboramos una serie de técnicas, ¿no?, para salir un poco de ahí, y yo decidí romper con todo y hacer esto, hablar con personas sin llevar apenas guión, sentirme natural y quitarme ese miedo. Me siento bien haciéndolo y me ayuda. Sé que eres amigo de Ibai, de Ibai Llanos. ¿Sabes lo que más me llama la atención de él? Es que ha sido capaz de hablar de su salud mental con total naturalidad. Mucha gente lo ve como un dios, y te ha contado que es terrenal. Lo que hace Ibai es tratar un tema tabú con naturalidad, ayudarse a él mismo porque él ha pasado por un problema, y ayudar a los demás, que nos demos cuenta de que eso no es un tema tabú y que tenemos que intentar acercarnos a esa persona y ayudarla. Ibai es muy cercano también, y es un tipo que yo creo que no olvida sus orígenes. Él ya traslada como es. Incluso yo siempre se lo he dicho y él me lo ha reconocido. Él delante de ese Ibai que vemos que se come la cámara y que se come el micro, que es avasallador, hay una persona muy tímida, incluso yo diría que en algún momento hasta introvertido, ¿no? Me lo ha reconocido, que es una persona muy tímida. Dime 2 canciones, Siro, para añadir a nuestra lista de Spotify de la furgoneta. Like a Rolling Stone. Podría meter, yo que sé, Hey Jude de los Beatles, que también, pero voy a meterme más en el mundo del pop, para combinar las dos cosas, que es Fernando del grupo ABBA. Te voy a dar 3 palabras, ¿vale? Y tú me vas a tener que contar una anécdota de tu vida que te haya pasado relacionada con alguna de esas 3 palabras. Vale. Puede ser verdad o puede ser mentira. Ordenador, policía o taxi. Una anécdota que te haya pasado con alguna de esas 3 palabras. Con policía. La primera vez que yo salgo al extranjero lo hago con 4 amigos, nos vamos a Ámsterdam, allí compramos una china de hachís para fumarlo, íbamos de camping. Cuando lleguemos al camping nos hacemos ahí unos petardos y tal, unos cigarritos y esto, pero después cambiamos de opinión, nos lo llevamos a España, y porque así con las novias pues lo fumamos, porque ellas tampoco han fumado nunca marihuana y tal. ¿Quién lo guarda? Vale, lo guardo yo. Y nada, nos volvemos ya para España, y entonces entramos por la frontera de Francia, y nos viene un gendarme y nos pregunta de dónde venimos. De Bélgica. Y antes de Francia. Y antes, ¿habéis estado en algún sitio más? Y no sé, uno de nosotros dice Holanda, y dice aparcar ahí. Aparcar ahí. Nos hacen ir entrando de uno en uno. Sí. Ahí nos faltaron reflejos, porque podía haberlo escondido en algún momento, o tirarlo en algún sitio y decir, no es mío. Entonces nada, entra el primero, entra el segundo, y yo me quedo el último.
y me despelotan, vamos, me ponen en pelota viva como me... Saca, vacía lo que llevas dentro y tal. Entonces nada, saco las monedas, el esto, tal, no sé cuánto. No hay nada más. Y entonces... Claro, sí, es igual, si lo va a mirar él, si no. Nada, pues me detuvieron. Dormí toda esa noche en el calabozo y entonces nada, pues al día siguiente me hicieron efectivamente un juicio rápido y me expulsaron de Francia de por vida. Me dijeron que al cabo de unos años podía pedir el perdón. Yo nunca lo he pedido. Pero bueno, un poco exagerado, ¿no? Siro, todo eso. Fue una anécdota que después te diré si es verdad o mentira. Vale. Vamos a poner un cronómetro de 1 minuto y te vamos a hacer una ronda de preguntas de respuesta corta, de personales o de todo tipo, ¿vale? Ya. Vale. Siro, tu crush de la juventud. ¿Sabes lo que es crush? No. Vale. Vamos a volver a empezar. El crush es, digamos, hoy en día se le llama a... romper con algo. No, el amor platónico, digamos, tu amor platónico. ¿Vale? Bueno, vamos a poner otra vez el... Empezamos. ¿Ya? Siro, tu crush de la juventud. Pues mi mujer actual, Julia. ¿Por dónde empiezas cuando te duchas? ¿Por dónde empiezo? Por cuando me ducho, a veces por la cabeza y a veces por el cuerpo, pero indistintamente, a veces, hoy quizás mayoritariamente por la cabeza. ¿Cuál es el deporte que menos entiendes? El béisbol. ¿Cuál era el nombre de tu peluche o juguete de la infancia? Yo no tenía peluches de la infancia. ¿Estar en el sofá hasta las tantas o cenar y a la cama? No, estar en el sofá hasta las tantas. ¿A quién elegirías primero para ayudarte a esconder un cadáver? ¿A quién elegiría primero? No elegiría a nadie, lo escondería, porque si no, siempre hay el peligro de que te lo descubran. ¿Qué cosa te comprarías primero si te dan 1 millón de euros? ¿Qué cosa me compraría primero? No me compraría nada, compraría billetes para viajar a donde fuera, ya lo pensaría. Sí. ¿Ves porno? Alguna vez, ahora no. Vale, ¿irías a un concierto de...? Iría a un concierto de los Rolling. Tenemos. Lo tenemos. Te vamos a hacer la ronda de preguntas de 1 minuto del Trivial. Ya. Vale. ¿Cuál es el río más largo de Europa? Danubio, Rin, Volga. Si no, Danubio. El Volga. Los Pokémon Los Pokémon nacieron como serie animada de televisión. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso, como videojuego. El coche se inventó antes que el tren. ¿Verdadero o falso? El coche antes que el tren. Verdadero. Falsos. ¿Qué espadachín deja la marca Z? ¿Qué? ¿Qué espadachín deja la marca Z? El zorro. Correcto. ¿Qué es nori? El primer bostezo del tía, un tipo de alga o un asno. Un asno. Un tipo de alga. ¿Qué jugador portugués de fútbol tiene el apodo de CR7? Vale, Cristiano. Correcto. ¿Cómo se llama a los oriundos de Calatayud? Calatayudense. Bilbilzanos. ¿Qué banda surgió de las cenizas del grupo Mother Love Bone, INXS, Pearl Jam o Foo Fighters? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Qué banda surgió de las cenizas del grupo Mother Love Bone? ¿Cuáles? Dame alternativas. INXS, Pearl Jam o Foo Fighters. Pearl Jam. Correcto. ¿Cuántos años estuvo Nelson Mandela en la cárcel? ¿7, 17 o 27? 27. Correcto. Las palabras alcohol, sofá y azúcar vienen del griego. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Del árabe. Verdadero. Sí, luego las contaremos. No es una buena marca, Siro. No, me esperaba más. Quiero una segunda oportunidad. Otro minuto. Bueno, Siro. Nada. Lástima. Siro, para acabar, es el tema de la cadena de favores. Si has estado a gusto, si te ha gustado lo que hacemos y te apetece, sí, pues nos recomiendas a alguien que podamos ir, o recomiendas o nos ayudas a poder... Yo creo que Ibai, ¿no? Joder, Siro, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos, Ibai, a ver si... Vamos a intentarlo. Si lo conseguimos. Gente, hasta aquí en la furgo con Siro López. Esperemos que os haya gustado y que os haya servido para conocer un poquito cómo es Siro detrás del personaje que acostumbramos a ver, aunque ahora ya lo podéis ver mucho más a menudo en su canal de Twitch. Siro, muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Eva, muchas gracias a ti y además felicidades por la idea, porque me parece que es algo distinto, que permite descubrir a la persona que hay detrás en mi caso, de una cámara o de un micrófono, y que es además muy original. O sea, me parece totalmente diferente y creo que joder, que para no dedicarte profesionalmente a esto, me parece una genialidad lo que se te ha ocurrido. Me parece perfecto. Gracias, Siro. Vale. Muchísimas gracias. Venga. Seguimos rodando en la furgo.